¿Pueden verlo? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. bien. ¿Qué entendemos por queilopatías? Son aquellos procesos inflamatorios de los labios que se caracterizan por presentar una morfología común y al mismo tiempo la etiología es inespecífica. ¿Por qué se habla de inespecífico? Porque las inflamaciones pueden ser específicas o inespecíficas en este caso. Un ejemplo de inflamación específica es cuando nosotros conocemos el agente productor, ¿sí? Entonces, en este caso son múltiples los agentes, por eso se habla de etiologías inespecíficas, pero que sí presentan morfología, es decir, la característica de presentación clínica tiene una morfología común, y esta morfología común se traduce en lesiones elementales que caracterizan este tipo de enfermedad. Por ejemplo, puede ser una erosión, una descamación o una fisuración. ¿Por qué se dice que tienen morfología en común? Porque las erosiones, descamaciones, fisuraciones, entre otras, no son lesiones exclusivas de las queilopatías. También se dan en otros tipos de enfermedades. Entonces, las patologías de los labios, nosotros las vamos a denominar queilopatías. Para poder ubicarnos bien, tenemos que saber que los labios cuentan con 3 sectores anatómicos y que en cualquiera de ellos se pueden instalar procesos patológicos. Específicamente, en el caso de las queilopatías, son patologías que asientan esencialmente en la semimucosa. Eso no quiere decir de que no puedan extenderse a la mucosa y a la piel, pero son lesiones esencialmente de la semimucosa labial. Esta semimucosa labial es también conocida, la van a encontrar ustedes en la bibliografía, como zona libre, zona roja, vermellón o zona de transición de Klein. Esta, este sector topográfico de la semimucosa del labio y la etiología de la palabra proviene del griego que keilo quiere decir labio, eitis, inflamación. ¿Cómo clasificamos a las queilopatías o patologías de los labios? Las diferentes enfermedades pueden tener manifestaciones en boca o pueden ser de asiento exclusivamente en boca. Cuando digo boca, entiéndase que es sistema estomatognático. Y las enfermedades pueden ser esencialmente del órgano bucal o pueden ser enfermedades que repercutan en la cavidad bucal y en otros sistemas y órganos. Entonces, las que son exclusivas de los labios, vamos a denominarlas queilopatías primarias, y las que son manifestaciones de una enfermedad de orden general serán las queilopatías de orden secundario. ¿Por qué es necesario hacer esta manifestación? Porque en el caso de las secundarias, que manifiestan alteraciones a nivel del labio, entre otras alteraciones, puede ser motivo de una consulta interdisciplinaria. Es decir, puede ser que un médico consulte con ustedes, odontólogos, para ver si esa afección guarda o no relación con la afección de orden general. En cambio, las primarias son de manejo exclusivo de la profesión de odontología, porque son propias de la boca y no guardan relación con otras alteraciones de orden general. Pueden haber condicionantes de orden general, pero no es la condición necesaria, porque estas se manifiestan esencialmente en cavidad bucal, a diferencia de las secundarias, donde es una manifestación, como su nombre lo indica, secundaria, de una enfermedad más importante de orden general.
Y así tenemos que dentro de las clasificaciones, estas queiropatías pueden ser glandulares y no glandulares. ¿A qué se refiere glandular? Glandular significa que pueden afectar las glándulas salivales accesorias que están en los labios. Y estas, a su vez, de acuerdo a la ubicación en el estroma del labio, pueden ser superficiales o profundas. Dentro de las superficiales existen dos. Una que es simple, donde existe nada más que un proceso inflamatorio de la glándula salival accesoria, y una supurada donde además de ese proceso inflamatorio se agrega una colección piógena. Es decir, hay una producción de pus como consecuencia de la sumativa de gérmenes productores de pus. Y las profundas, también conocida como apostematosa, es una variante glandular donde la afectación de los labios es mucho más importante. Ya lo vamos a ver en detalle. Esto es simplemente una mención de la clasificación. Y las no glandulares pueden ser agudas y subagudas, de acuerdo al tiempo de evolución, o también crónicas. Dentro de las crónicas tenemos las angulares y las no angulares. Las angulares son aquellas que asientan esencialmente en la comisura, y las no angulares crónicas son las que toman la superficie labial. Puede también sumarse las comisuras, pero son esencialmente sobre la zona roja de Klein. Dentro de la primera, queilitis glandular simple, también conocida como de Puente y Acevedo, porque fue quien la describió allá por el año 1927, habla de que el grupo etario preferentemente se da en del 20 a 40 años en españoles. Las manifestaciones clínicas se van a dar en glándulas mucosas aberrantes. Es indoloro y el paciente va a tener una tumefacción del labio con una sensación de tumefacción, por supuesto, y labio pegajoso. Ahora bien, fíjense ustedes que dicen en glándulas mucosas aberrantes. ¿Qué entendemos por glándulas mucosas aberrantes? Son aquellas glándulas salivales que vuelcan su contenido no solamente en la mucosa del labio, sino en conductos aberrantes en la zona de Klein. ¿Por qué se le dice que es aberrante? Porque la zona de Klein, la zona de semimucosa, es un tipo de epitelio que no posee ni glándulas salivales, ni glándulas sudoríparas, ni glándulas sebáceas, ni folículos pilosos. Entonces, por eso se dice que es aberrante. Y la característica de la semimucosa es de ser un epitelio cuya superficie se mantiene seco. Es decir, el labio superior y el labio inferior en la semimucosa de estos labios, la semimucosa debe permanecer seca. De allí que existen algunas alteraciones por el exceso de humidificación de los labios que se dan en algunos pacientes. Es decir, ya lo vamos a ver dentro de las causas etiológicas. Esta queilitis glandular simple se caracteriza porque va a haber un aumento de tamaño del labio, lo que va a generar una hipertrofia transitoria más una eversión del labio, y la desembocadura de las glándulas salivales se van a ver como puntos rojos. Fíjense ustedes, acá en la imagen se pueden ver puntos rojos que presentan una depresión en el centro, que tienen el tamaño de una cabeza de alfiler, y que están ubicados en la semimucosa del labio. Fíjense ustedes que las semimucosas del labio, como les había dicho anteriormente, no poseen ningún tipo de glándulas sebáceas, ni sudoríparas, ni salivales, ni folículos. Esa es la característica de la semimucosa labial. Por lo tanto, al encontrarse la desembocadura aberrante de las glándulas salivales accesorias,
más la acción de un agente irritante externo, se produce en ellas, se produce un proceso inflamatorio, lo que lleva a la conformación de este tipo de alteraciones que se ven como puntos rojos, deprimidos, del tamaño de la cabeza de un alfiler, que van a estar ubicados en la franja central del labio, que van a tener un halo blanquecino, loco placiforme, y no superan la cantidad de 20. Ahora bien, si ustedes el labio en esas condiciones lo secan y esperan, van a observar que se van a formar pequeñas gotas de rocío, como pequeñas gotitas en los conductos de desembocadura, en los orificios de desembocadura de las glándulas salivales accesorias que están afectadas. Esa salida de saliva en los conductos, a través de los conductos hacia la superficie, se va a conocer con el nombre de signo de la gota de rocío. Cuando esa secreción se deshidrata, va a formar costras en las superficies. Y van a ver que ustedes, al la maniobra de palpación, van a encontrar sensación de perdigones en el interior del labio, que son las glándulas salivales que están hipertrofiadas. Además, a nivel de la mucosa del labio, van a observar arrugas y pliegues y, por supuesto, la descamación que se produce como consecuencia de el desprendimiento de las costras que se forman como secreción de las glándulas salivales, es decir, como la desecación de la secreción de las glándulas salivales lleva a la formación de costras. Bien, la etiopatogenia, es decir, esencialmente se refiere a un estado de sepsis bucal muy importante, que va a ser la noxa, que va a desencadenar el proceso inflamatorio inespecífico de los labios. En este caso va a afectar a las glándulas salivales accesorias, estas se van a edematizar y va a generar todo el cuadro. ¿Cómo lo van a ustedes observar clínicamente y en base a esto van a realizar el diagnóstico? Van a observar puntos rojos que van a estar deprimidos en el centro y con gotitas de saliva. El tratamiento esencialmente es la eliminación del factor causante, porque de nada sirve que demos medicaciones si no eliminamos el factor desencadenante. Y en este caso, el factor desencadenante es la sepsis bucal. Puede también adicionarse las inyecciones de corticoides 1 o 2 veces por semana. Pueden aplicarse pomadas con corticoides y antibióticos. De persistir la situación, se puede realizar una toma biópsica para un estudio histopatológico. Y por supuesto que si no se consigue remitir el cuadro y este tiene una reincidencia muy importante, una de las opciones de tratamiento es el tratamiento quirúrgico. La segunda queilitis superficial es la conocida como queilitis de Weils-1. Y esta ya es una queilitis glandular donde se afectan las glándulas más la instalación de un proceso piógeno en su interior. Y las manifestaciones clínicas, que en estos casos ya van a ser gotas de pus que van a presentarse en la superficie, la mucosa se va a presentar, es decir, la mucosa se va a presentar erosionada, sangrante, fisurada, va a existir dolor por el hecho de la presencia de gérmenes infectantes piógenos, va a dejar cicatriz en la medida en que se produzca una afectación del corión, porque para que se produzca una cicatriz, indefectiblemente tiene que superar la barrera epitelial. El diagnóstico lo vamos a hacer por todos los
cuadro sintomático, más la presencia de pequeñas gotitas de pus que van a salir a través de los conductos. Y el tratamiento van a ser corticoides y antibióticos. En el caso de la queilitis glandular profunda, esta fue descrita por Bollmann y también se llama queilitis apostematosa. Y esta se caracteriza por presentarse esencialmente en el sexo masculino, en el grupo etario de 50 a 60 años de edad y de preferencia en el labio inferior. Vale aclarar que la mayoría de las queilitis asientan en el labio inferior por dos razones. Una, porque es el labio de mayor volumen en cuanto a superficie expuesta al medio, y segundo, porque es el labio sobre la cual los agentes actúan directamente. Es decir, son dos los factores entonces. Uno por el volumen y la otra porque son las que están más expuestas las estructuras. Estas sí se pueden asociar, podemos pensar en un paciente y examinar si no tiene una enfermedad periodontal, lengua subdural y faringitis, lo que habla de una presencia de gérmenes muy importantes o muy elevados en esos pacientes. Aquellos pacientes que tienen enfermedad periodontal o tienen la lengua subdural o tienen faringitis, poseen una carga bacteriana mayor que aquel que no presenta esas características. Y otra cosa importante en el caso de la queilitis glandular profunda, apostematosa o supurada de Bollmann, es que es una lesión que está asociada al cáncer. Entonces es muy importante poder determinar. ¿Cómo se manifiesta clínicamente? Básicamente va a haber una macroqueilia, que significa un aumento de tamaño del labio, y la consecuente eversión labial. El labio va a estar tenso, tumefacto, va a ser dolorosa la palpación y, es decir, va a haber dolor provocado y dolor espontáneo. ¿Cuál es la característica de la patología en este caso? Van a haber colecciones supuradas en glándulas salivales, pero al mismo tiempo se van a formar abscesos en el estroma del labio. A ver, ¿qué se entiende como absceso? Absceso es una colección purulenta en una cavidad de neoformación. Quiere decir que se forma una cavidad donde antes no existía nada, donde antes estaba el estroma del labio normal, en esos lugares se forma una cavidad que colecciona pus. Eso es un absceso. A diferencia de otros tipos de colecciones purulentas que son difusas, los abscesos son circunscriptos y son muy dolorosos. Entonces, estas colecciones supuradas que van a estar afectando las glándulas salivales accesorias van a hacer su volcamiento al exterior a través del conducto de la glándula salival afectada. Pero en el caso de los abscesos, no tienen un conducto y ese conducto se labra a través de los tejidos y ese conducto labrado en el interior de los tejidos se llama fístula. Y estas pueden drenar en la mucosa, en la semimucosa o en piel. Como consecuencia de la secreción a nivel de la zona del vermillón y también en la porción cutánea, se van a formar escamos costras que van a ser muy adheridas, van a estar muy adheridas y van a ser sangrantes y van a ser dolorosas al tratar de desprenderlas. Y consecuentemente el paciente va a tener alteraciones en sus funciones, es decir, va a presentar alteración o dificultad para comer y para hablar. El diagnóstico de este tipo de patología lo vamos a hacer en función de la macroqueilia que presenta, más la supuración a través de los conductos y las fístulas, más el dolor que el paciente refiere. El tratamiento va a ser una radioterapia antiinflamatoria, como opción, antibióticos antiinflamatorios, y si con esta terapéutica aplicada no se resuelve,
se debe optar por el tratamiento quirúrgico, y el tratamiento quirúrgico, que ya dije esta es la segunda vez que menciono quirúrgico como tratamiento, implica la eliminación de la semimucosa. Es decir, en esos casos, ese procedimiento quirúrgico se llama vermellectomía. Las quelitis no glandulares, es decir, son procesos inflamatorios que no afectan las glándulas salivares, por eso se llaman quelitis no glandulares, y estas, de acuerdo al tiempo de evolución, pueden ser agudas o subagudas y crónicas. Dentro de las crónicas, es decir, todas evolucionan en esas características, se instalan como una lesión aguda, posteriormente migran hacia un estado de subagudez y finalizan en un estado crónico. Así tenemos que dentro de las crónicas pueden ser no angulares, que son aquellas que se dan en el bermellón, y las angulares que se dan en la comisura. Fíjense ustedes que dentro de las quelitis agudas y subagudas, que esto van a ser el resultante de la acción de una noxa externa, un irritante externo, que va a producir la activación del proceso alérgico y del complejo antígeno-anticuerpo, lo que va a producir el cuadro inflamatorio propio de estas lesiones. ¿Cuáles van a ser las causas que pueden llevar a que tengamos una quelitis aguda o subaguda? Pueden ser el uso de contactantes, por ejemplo, eh, cosméticos, alimentos o golosinas, algunas pastas dentales, algunos cepillos dentales, es decir, los componentes de estos elementos son los que generan ese proceso alérgico y el complejo antígeno-anticuerpo. También pueden ser metales que están generalmente en los estuches de los perfumes y demás, que hacen que puedan entrar en contacto con los labios o con los dedos y las manos del paciente, y a su vez esto lo transmiten a los labios. Pueden ser también medicamentos de uso local, prótesis, algunas plantas, agentes físicos, y bien importante, fíjense el primero de todos, que es luz solar. Y eso ya merece un tratamiento aparte, porque la luz solar en sí genera un tipo de quelitis muy particular. También dentro de los agentes físicos se puede mencionar el frío y el calor. Ustedes habrán visto personas que, como consecuencia del frío extremo, eh, se producen alteraciones a nivel de los labios, que son de corta duración y de autorresolución. Y por supuesto, ciertos tipos de intoxicaciones, como ser las alcoholemias, urémicas y otros tóxicos de uso muy difundido, pero no por ello dejan de ser tóxicos. Es decir, me estoy refiriendo a intoxicaciones, básicamente. ¿Cómo vamos a ver las manifestaciones clínicas? El paciente va a tener macroquelia, es decir, aumento del tamaño de los labios. Como es un proceso agudo o subagudo, el labio se va a poner rojo, caliente, edematoso y doloroso, es decir, va a traducir clínicamente los signos cardinales de Celso, ¿sí? Que se dan en estos casos. Se van a formar ampollas que se van a romper y que se van a cubrir de costras. El paciente va a sentir sensación de picazón, pueden afectar uno o ambos labios, y el proceso, y el proceso eh, concluye aproximadamente entre una semana y dos. Fíjese, en este es un caso más ya tendiendo hacia la cronicidad. Pueden ver que los labios pierden su elasticidad, ¿sí? Se van a producir costras, como la que se observan cerca de la comisura, y van a ver que los labios están ligeramente vertidos. En estos casos se va a tratar siempre tratando de eliminar la causa, esencialmente tratando de eliminar la causa, y también se va a dar la administración de corticoides por vía general, eh, o bien la aplicación tópica de cremas. También se pueden sumar
antiinflamatorios, y óleo calcáreo con manzanilla al 10% y vitamina A, que si ustedes quieren pueden buscar, es una publicación de un trabajo de investigación que he realizado y que el material se encuentra disponible en la biblioteca, ¿sí? Que es el tratamiento de las geilitis por contacto realizados con esta formulación magistral en base a óleo calcáreo. Las geilitis crónicas superficiales, está aclarando acá, no angulares, quiere decir que no toma las comisuras, van a tener distintos tipos de etiología. Pueden ser mecánicas, físicas, químicas, endocrinas, carenciales. Dentro de las endocrinas puede ser la diabetes y el hipotiroidismo. Dentro del físico, el frío, calor, viento también, o radiaciones, o radium. Pero básicamente la alteración más frecuente es la de orden mecánico y la que se produce, por ejemplo, por el escurrimiento de saliva, el uso de chupete en los bebés, ciertos hábitos lesivos, como por ejemplo el mordiscamiento de viromes o aparatos de ortodoncia, o bien el uso de pipas. Es decir, es multifactorial este tipo de queilitis. Y por último tenemos la queilitis, tenemos la queilitis crónica no angulares. Y dentro de estas vienen todas estas que son muy importantes porque todas pueden tener una evolución maligna. Es decir, tienen una alta potencialidad de transformación maligna. Entre todas ellas tenemos tres. Una que es de origen físico, que es una queilitis descamativa foliativa crónica, y cuyo nombre específico es queilitis exfoliativa actínica o queilitis actínica. Luego existen otras dos, con una incidencia un poco menor, que es la queilitis fisurada crónica y la queilitis erosiva o abrasiva. En el caso de la queilitis descamativa foliativa crónica, se da incidencia en cualquier edad y sexo y tiene ubicación preferencia en el labio inferior de acuerdo a las características que le había mencionado. Se caracteriza porque en la superficie del labio se van a instalar, se van a formar láminas que al tratar de desprenderlas se pueden romper, el labio va a estar rojo, evertido y edematoso y húmedo por la salivación que el paciente habitualmente le suma. La sintomatología va a producir dolor producido cuando se asocia a grietas y a fisuras, y además, si no existieran las grietas y fisuras, también se da una sensación de ardor o quemazón que aumenta, por supuesto, con las actividades fisiológicas. Dentro de las crónicas, yo les había dicho que la más importante es la actínica solar, porque esta es la queilitis tipo dentro de las queilitis exfoliativas, que son varias. Y en esta se van a producir queratosis circunscriptas, conocidas como queratosis solares, que van a acompañar a otras manifestaciones de orden general que van a ser manchas seborreicas y seniles en piel. Y esto se da porque inciden preferentemente en varones de edad avanzada, de piel blanca, ojos claros, descendientes de italianos del norte, irlandeses, sajones, pero que están expuestos de forma crónica a la acción del sol. Es decir, es el sol el productor de este tipo de lesiones. De ahí el nombre de la queratosis solar que se produce. Y la manifestación clínica va a ser que va a tomar toda la semimucosa del lado inferior y va a respetar las comisuras. Aquí ustedes pueden ver un caso de una queilitis actínica, donde esta queilitis actínica tiene, como le había dicho, una alta potencialidad de transformación maligna, y se va a tratar
de una lesión que en un 35% puede tener transformación maligna y al mismo tiempo ser asiento de un tumor específico que se conoce con el nombre de espino celular. El tratamiento van a ser corticoides o infiltraciones de corticoides, se pueden hacer radioterapias, se aplica una sustancia en forma tópica, que es el fluorancilo, y en estos casos, cuando el proceso no remite, se opta por realizar la vermellectomía, que es la eliminación quirúrgica de todo el vermelho. La segunda es la queilitis fisiológica crónica, y esta se caracteriza porque se dan en individuos jóvenes y básicamente se presenta como una fisura central o bien varias fisuras pequeñas dolorosas asociadas a una hipertrofia labial. Esta también está considerada como con potencial de malignización y la característica es que se da en sujetos jóvenes. Fíjense ustedes en la imagen, es un paciente masculino joven y básicamente la lesión se produce por una tracción mecánica. Cuando ustedes se encuentran con un paciente con estas características y al realizar el examen endobucal y la tracción de la inferior, se van a dar cuenta que el frenillo labial medio inferior tiene una inserción muy potente y tracciona a la semimucosa del labio, produciendo la fisura. El tratamiento, en todos los casos, es la eliminación de la causa. Si eso no se puede hacer, se administra hidroxicobalamina, también vasodilatadores para tratar de restituir al sector, porque fíjense ustedes, si tienen una zona de tracción, en esa zona de tracción va a haber menos vascularización y por lo tanto se va a instalar una fisura. Y se pueden dar otras formulaciones magistrales como el bálsamo del comendador, o bien, si la situación no mejora con eso, el tratamiento es quirúrgico y consiste en la remoción de la fisura y en el remodelado del frenillo que está produciendo esta patología. Otra más, y fíjense ustedes que debajo en rojo figura epitelioma espinocelular, es la queilitis erosiva o abrasiva. Esta fue descrita en 1933. Se da de preferencia en el sexo masculino, entre los 50 y 60 años de edad, y las condiciones para que se instalen es un mal estado higiénico bucal, que pueden ser causas físico-químicas, es decir, de todas las que mencionamos, también se manifiestan en estas, causas neurovegetativas o bien desequilibrios hormonales, entre otras. Pero básicamente es el mal estado higiénico bucal el factor principal. Y aquí ustedes pueden ver la manifestación clínica, donde se ve la erosión de la semimucosa del labio inferior, que tiene una forma, esencialmente una forma ovalada, pero aquí en la imagen ustedes ven una lesión alargada, irregular, ¿sí? Que va a presentar un color rojo, intenso, brillante, de acuerdo a la superficie que abarca, y van a tener contornos bien definidos, con una característica que el piso de la lesión va a estar ligeramente elevado y eso se conoce con el nombre de hernia. Y va a tener dolor espontáneo y también dolor provocado a la palpación. Entonces, estas lesiones, que son de manifestación crónica, son muy importantes de determinar y se deben realizar estudios biópsicos para determinar las características histopatológicas de la lesión e indicar, por un lado, la administración de fármacos, ya sean de orden general o tópicos, o bien indicar un tratamiento quirúrgico de eliminación del vermelho. Si se indica un tratamiento farmacológico, va a ser a expensa de la administración de hialuronidasa, y también se puede dar combinado esta hialuronidasa con novocaína intralesionalmente, porque la lesión es dolorosa en forma espontánea y también a la palpación. Entonces, ese es el tratamiento propuesto.
sí farmacológico, sí con esto nos remite, indefectiblemente se debe ir a la eliminación del sector afectado, es decir, de la vermellectomía. Y por último tenemos la queilitis angulares, y las queilitis angulares se conocen también como queilitis comisurales y en algunos casos perlech. Perlech es un término francés. Entonces, la etiología de las mismas van a ser variadas. Puede ser pérdida de emisión vertical, la presencia de prótesis, la colonización de Candida albicans en el sector, puede ser como consecuencia del escurrimiento de saliva, puede ser una de consecuencia microbiana, puede ser también por anemias, por hipovitaminosis, esencialmente la hipovitaminosis B. Es decir, fíjense que existen factores externos e internos que son muy comunes y es fácil de determinar cuál es el factor etiológico que lo produce. Ahora bien, como los factores que las producen pueden ser exógenos o pueden ser endógenos, por ejemplo, una hipovitaminosis B es una causa endógena, una quilia gástrica es una causa endógena, escurrimiento de saliva es una causa exógena. Entonces, si tenemos que en el listado existen causas de orden interno y de orden externo, por lo tanto, las queilitis comisurales van a ser de dos tipos, de origen exógeno y la de origen endógeno. Las de origen exógeno se van a presentar clínicamente con una única fisura que se va a encontrar, que va a ser una fisura o grieta que va a estar macerada y profunda. ¿Cuándo se produce la maceración de un tejido? Cuando está expuesto de forma crónica a una secreción, lo que hace que se transforme la superficie y se produzca la maceración del mismo. Las de origen endógeno, estas se van a presentar ya con grietas múltiples, transversales y va a haber mínima inflamación. Entonces ustedes, de acuerdo a la característica clínica, pueden determinar o pueden tener un esbozo en su diagnóstico presuntivo de cuál puede ser la causa que puede estar llevando a esta queilitis comisular. El tratamiento va a estar condicionado a la causa que lo produjo. Es decir, nosotros tenemos que determinar si el factor es exógeno o endógeno eh, y en base a ello proceder. Y si la lesión no remite, ya sea con el control de los hábitos o la administración de medicamentos, no queda otra que la extirpación quirúrgica en los casos rebeldes. Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta al respecto? Hola, ¿quieren hacer alguna pregunta al respecto? No, profe. Estamos, Creo que doctor, gracias. ¿Cómo? Que se entendió todo, gracias. Ah, bueno, perfecto. Bueno, escuchen, voy a, le voy a dar lugar a la doctora Ortiz para que ella exponga el tema que va a entrar en este parcial, que es la cuarta unidad temática del parcial. ¿Sí? Así que va a proceder a compartir su pantalla y yo me mantengo acá en el aula por cualquier cuestión que ustedes precisen.
Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Ven la presentación? Sí, doctora, se ve bien. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema correspondiente a la unidad curricular clínica estomatológica. Para los que no me conocen, soy la doctora Elena Soledad Ortiz Barreto. El tema correspondiente que voy a desarrollar es el de glosopatías o enfermedades propias de la lengua. Corrientemente se la denomina glositis y seguro van a encontrar así en los diferentes textos bajo esta denominación. Pero si hacemos el análisis etimológico de la palabra, donde gloso proviene del griego gloso, que refiere al órgano lingual, e itis significa que existe un proceso inflamatorio, se entiende por lo tanto que la glositis no sería otra cosa que la inflamación de la lengua. Por lo tanto, este término no es tan exacto, ya que cuando desarrollemos la clasificación, verán que algunas patologías son inflamatorias, otras malformativas, otras funcionales. De esta manera se demuestra que el término glositis no abarca la totalidad de las afecciones de la lengua. Y en consecuencia, el término correcto sería glosopatías o enfermedades propias de la lengua. Pero adoptaremos como válido el término de glositis, ya que en la mayoría de los textos se la conoce de esa forma. Para ello es importante mencionar un concepto de glosopatías donde vamos a decir que se conoce como tal al conjunto de afecciones que tienen asiento en lengua, de variada etiología y que no pueden ser observadas en otra parte del organismo, comprometiendo su aspecto, estructura, forma, función y tamaño. Antes de considerar en detalle las diversas patologías que comprenden las glosopatías, vamos a recordar algunas características de la lengua. Como bien sabemos que la lengua es un órgano muscular que está sostenido por un esqueleto ósteo-ligamento cartilaginoso que presenta dos porciones. Una porción posterior denominada faringea, raíz o base y una porción anterior denominada bucal o cuerpo. Y a su vez, por supuesto, tiene un dorso. Mi puntero no. Un dorso, un vientre, una punta y bordes. En el dorso lingual se encuentran las papilas caliciformes, que dispuestas en forma de V abierta hacia adelante separan la porción anterior de la porción posterior de la lengua. La porción posterior es una formación eminentemente linfoidea. La porción anterior presenta una constitución anatómica e histológica muy particular por la presencia de las papilas caliciformes, las foliadas, que son las que están en los bordes de la zona posterior, y las filiformes y fungiformes que se presentan distribuidas en todo el dorso
lingual. Las glosopatías pueden ser clasificadas en dos. Uno, primarias o glosopatías propias del órgano lingual y dos, secundarias o glosopatías que se las reconocen como integrantes de cuadros patológicos más complejos. De las glosopatías secundarias, solamente les voy a mencionar ejemplos. Existe la lengua sándwich, la lengua magenta. Estas son resultantes de una alteración de vitaminas. También tenemos a la lengua triangular, a la lengua frambuesada, que se observan en el transcurso de periodos evolutivos de la escarlatina. La lengua antibiótica dolorosa de Lerner, que se desarrolla en las micosis superficiales, y otras tantas. Vamos a comenzar a desarrollar la clasificación de cuadros patológicos que afectan al órgano lingual. Primero, vamos a mencionar a las producidas por alteraciones del desarrollo. Segundo, a las producidas por alteraciones del funcionalismo o movimiento lingual. Tercero, a las producidas por alteraciones de las papilas, ubicadas en la cara dorsal de la lengua. Cuarto, a las producidas por alteraciones en los bordes posteriores, tanto derecho como izquierdo. Y quinto, las causadas por alteraciones en la cara ventral. Entonces, en primer lugar, mencionaré a las alteraciones del desarrollo, donde acá vamos a encontrar a la glosia, microglosia, macroglosia, lengua bífida y a la hemiatrofia. La aglosia o aplasia lingual, denominada también como tal, no existe, porque sabemos que etimológicamente aglosia quiere decir a sin glosia lengua, o sea, sería sin lengua. Eso no existe. Por lo tanto, si lo podemos observar, es una microglosia extrema, ya que siempre existe un rudimento de la lengua. Es frecuente observar en pacientes que presentan otras anomalías de orden sistémico, como en los síndromes, y por lo general las anomalías se encuentran ubicadas en los miembros, en las manos y en los pies del individuo. En estos pacientes se observa un rudimento lingual que no cumple con la función de ser estímulo para el desarrollo mandibular, dando como resultado la típica facie de cara de pájaro. Aquí las glándulas salivales del piso de boca, las sublinguales, aparentan estar hipertrofiadas, aumentadas de tamaño, pero en realidad tienen un desarrollo normal. Lo que sucede es que el continente es pequeño, dando la apariencia de una pseudohipertrofia. La microglosia no tiene predilección por el sexo ni es de causa genética. La causa debe buscarse en factores congénitos como agresiones fetales producidas en las primeras semanas de desarrollo en el útero, o por medicaciones o por intoxicaciones, por hipovitaminas, por radiaciones, por infecciones virales y o por estrés. La macroglosia se considera al agrandamiento de la lengua en todas sus dimensiones, tanto antero-posterior como transversal, aunque también en uno solo de ellos, como por ejemplo en sentido antero-posterior solamente. Para considerar que estamos ante la presencia realmente de una macroglosia, debemos realizarle una prueba al paciente, que consiste en pedirle que protruya al máximo su lengua. Y así podremos observar que los bordes de la lengua
se apoyan en las comisuras y la desplaza a las comisuras hacia afuera, mientras que la punta de la lengua debe alcanzar el mentón. Es difícil determinar cuándo una lengua deja de ser normal para ser considerada aumentada de tamaño, debido a que muchas veces el continente, es decir, el límite que lo aloja es pequeño, debido a un micronasomentonismo, por ejemplo. Entonces, la lengua aparenta ser grande y la misma presenta indentaciones en sus bordes, que es un signo que caracteriza a las macroglosias verdaderas, cuando en realidad debería ser considerada una pseudomacroglosia. También podemos encontrar lo que se denomina combinación, cuando en algunos pacientes su lengua escrotal da la imagen de macroglosia, cuando sacan la lengua de la cavidad bucal, ya que los surcos se despliegan al abrirse y se incrementa el tamaño en sentido lateral y anteroposterior. Además, podemos encontrar la denominación casos graves, que consiste cuando los adultos, su lengua sale de la boca, dejando entreabriendo el orificio bucal y se observa el escurrimiento salival constante. Como consecuencia de ese escurrimiento, hay presencia de maceración de los labios. La superficie del dorso se seca y puede presentar fisuras y erosiones que se infectan secundariamente. A diferencia de los recién nacidos, cuando la macroglosia es malformativa, casi no se nota, salvo que se manifieste prolapsado. Recuerden entonces que la macroglosia se observa recién a los 3 años de vida y que a los 15 años presenta su deformación máxima. Las alteraciones que se observan en la macroglosia es la dificultad para la succión, altera también la aprehensión de alimento y la masticación, el lenguaje lo vuelve ininteligible, siendo su aspecto triste y grotesco. El aumento de la potencia de la masa muscular hace que se modifique el patrón de crecimiento de la mandíbula, produciéndose promentonismo por el empuje lingual. Se altera también el alineamiento dentario inferior, dando una mordida abierta por interposición lingual. El tratamiento es quirúrgico. Con respecto a la lengua bífida, se debe a la falta de fusión, que puede ser parcial o completa, de los tubérculos laterales. Respecto a la extensión de la falta de fusión, la división puede afectar la punta, que es la más frecuente de observar, o dicha división extenderse hacia más atrás, hacia el agujero ciego o repliegue gloso-epiglótico mediano. Si la separación es bien profunda, Profe, no se le escucha.
Hola, vamos a esperar un momento, porque parece que se hubo un corte en la señal de Wi-Fi. Esperemos un momento para que pueda reconectarse. ¿Me escuchan? Ay, sí, profe, se le cortó. Sí. No Sí, sé en se dónde se... escucha. Hasta lengua bífida en donde dice fusión, profe. Bueno, bien. Esa era la diapo anterior. A ver si puedo volver atrás. Acá, la lengua bífida, que el tratamiento es quirúrgico. No sé si hasta ahí me escucharon. No, yo escuché hasta que un problema de fusión, profe. Les digo de vuelta todo más o menos la lengua bífida. Que las Yo no veo la presentación. ¿Cómo? Que no se observa el power, profe. Ouch. Bien. Capaz que tengo que conectar todo de vuelta, che. No, no, Soledad, abrí tu PowerPoint y compartilo nada más. Y estoy, y está así, ¿eh? Bueno, deja de compartir y compartir de nuevo. Eso voy a hacer. Bueno, No. Ahí se ve la pantalla, profe. Pero se ve la pantalla mía también Sí, si usted agranda el power por ahí. para tapar. pon en presentación y compartilo. Compartir la ventana. Ahí A está en ver, ¿ves? presentación, Pero se ve mi fondo. no importa. Ay, ahí apagué encima. Bueno, escucha. Escuchá eh, y ahora no sé qué hacer. no, anda con tu PowerPoint hasta la ficha donde, hasta la diapositiva donde estabas presentando. Y Pero ustedes continúa. están viendo el power, yo no veo. No, profe, No, se ve tu estamos viendo fondo su de fondo. pantalla. Y por eso no sé cómo cerrar eso. No, hace una cosa. A ver, compartí tu PowerPoint y listo. Nada más, preocupate por eso. Pero está lindo ¿No? tu fondo de pantalla. Ah, sí. No, no puedo. Parece que tengo que apagar todo. No, 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 no. A ver, vos estás adentro del aula, pues si no nosotros no veríamos. Entonces lo que tenés que hacer es fijarte abajo en la barra de tareas, a lo mejor se minimizó todo, ¿entendés? No, no puedo, porque se me quedó fijo mi fondo de pantalla que veo yo. Bueno, reinicia todo y te esperamos. Dale.
algo así? Sí, profe, se ve su power. Sí, ahora se ve. ¿Y se ve el fondo también? ¿O No, no? profe. No, No. Ah, bueno. no se ve. Don't worry. Dale, seguimos. Voy a lengua bífida. Estoy Bien. buscando. Ahí está. Bueno, de la lengua bífida les había hablado respecto a la extensión de la falta de fusión. La división puede afectar la punta solamente, que es la más frecuente de observar, o dicha división puede extenderse hacia más atrás, hacia el agujero ciego o el repliegue glosoepiglótico mediano. Si la separación es bien profunda, da la impresión de dos lenguas. Acá sí decimos que es de carácter hereditario. Puede ser una patología aislada o presentarse como componente de cuadros patológicos más complejos, como la microsomía hemifacial o el síndrome bucodigitofacial, o acompañando a fisuras labiales y palatinas. Y el tratamiento es quirúrgico. Profe, ¿Sí? sobre la lengua bífida yo tengo una pregunta. ¿Cuál sería la Sí. lesión elemental en este caso? O sea, si yo llevo para mi paciente que tiene lengua bífida, ¿qué le digo a la profe cuando me pregunte la lesión Bueno, elemental? vos lo que primero tendrías que preguntarle, porque hay muchos pacientes que se hacen hacer el corte, primero y principal, No, él y eso nació no así, sería. nació así, Nació ¿no? así. Y no tiene hasta la mitad, tiene la punta de la lengua nomás. La primer tercio de la lengua tiene, pero se Ajá. nota Y no, perfecto. y Él nació así. vos te fijaste que no es por como consecuencia del frenillo, que puede ser un frenillo corto y que cuando trata el paciente de protruir la lengua aparenta ser bífida. No, ¿No te podría fijaste ser eso? eso. No, no miré. Podría llegar a ser Bueno, entonces frenillo corto. podría ser si es que es solo en la puntita. ¿Entendés? Eso tenés que, ¿viste por qué es importante hacer todo el examen estomatológico? Para ir descartando. Y más porque vos me decís, nació así, y bueno, pero los pacientes nacen también con el frenillo corto y puede ser uno de los agentes etiológicos. Y en ese caso, por ejemplo, si llega a ser el frenillo corto, es frenillo corto nomás, no tengo que buscarle Claro, sí, infección, nada. sí. Claro, ¿no? Es el frenillo corto porque es lo que produce la tirantez al intentar el paciente al protruir la lengua, ¿entendés? Ese hay que hacer una buena inspección porque a lo mejor la lengua no se ve bien como en puntita, sino como redondeada, pero sí abierta, como dando el aspecto de dos lenguas, ¿me entendés? Por eso Ujú. hay que ver hasta dónde es y que levante la lengua para ver también la cara ventral. Ok, profe, muchas gracias. Voy a hacer eso entonces. Bueno, Gracias, gracias. Profe, y una pregunta. En el caso de que la paciente tenga frenillo corto, ¿me sirve ajá. igual como paciente o no Claro me que cuenta? sí. Sí, Ah, pues claro súper. que sí. Y te digo más, tenés un montón de cosas ahora cuando lleguemos al frenillo corto, las pruebas que vos tenés que hacer al paciente para decir, sí, estoy ante la presencia realmente de un frenillo corto. Y todo eso en el estado actual tienen que escribir para saber que realmente es así. Es como para que ustedes puedan, cuando la doctora a ustedes le pregunte, ¿por qué vos llegaste a ese diagnóstico? Vos tenés la respuesta del por qué, porque ustedes primero preguntan al paciente. En el estado actual, que es el examen estomatológico, ustedes miran y registran todo, pero en antecedentes de la enfermedad actual, ustedes le hacen preguntas para poder después llegar a un diagnóstico.
Y ese antecedente es muy importante porque es lo que ustedes se valen del paciente que le tienen enfrente, que ustedes pueden preguntarle y él le va a contestar. No es como si fuera que están en un laboratorio y no tienen con quién hablar. No, ustedes están con el paciente y no vayan a pensar que el paciente va a venir y le va a hablar y hablar y hablar. Ustedes tienen que direccionar su pregunta hacia lo que ustedes están indagando y están queriendo sacar información del paciente, porque el paciente muchas veces no sabe. A lo mejor le dice, no me acuerdo, no me duele nunca, porque acá el umbral del dolor de ello es súper alto, pero ustedes tienen que tratar de buscar, de relacionar, decirle cuándo fue la última vez, con qué usted se imagina que pudo haber pasado, y preguntarle y direccionar en base a la lectura que ustedes tengan para saber también qué preguntarle, por supuesto. Claro, súper. Gracias, profe. Bueno, vamos a seguir entonces con la hemiatrofia. La hemiatrofia lingual es cuando, fíjense, la mitad de la lengua se presenta poco o nada desarrollada y la otra mitad se encuentra correctamente desarrollada. En segundo lugar, vamos a mencionar las afectadas en el funcionalismo o en el movimiento lingual. Y aquí vamos a tener a la lengua acrobática o de Borel y Banker y a la anquiloglosia o lengua atada. ¿Cómo es capaz esta chica de hacer esto con la lengua? Fijaos que es capaz de colocarla por detrás del paladar blando. Debajo de la lengua. No le saqué el audio. A ver si ahí para. Esto era para que vean cómo la lengua puede ir por detrás de la úvula. ¿Vieron del velo del paladar? ¿El videíto eso? Bueno. Entonces tenemos la lengua acrobática o de Borel y Banker que se caracteriza por presentar una exagerada movilidad, permitiendo realizar, por supuesto, exagerados movimientos linguales. La causa es genética, posiblemente hereditaria. Existen casos de varios integrantes de una familia que tienen igual característica. Existen pruebas aquí que debemos pedirle al paciente que las realice para verificar que efectivamente estamos ante la presencia de una lengua acrobática. Las pruebas son que con la punta de su lengua toque la punta de su nariz, luego que con la punta de su lengua alcance el borde inferior del mentón, siguiendo a esto, que lleve la punta de su lengua detrás del velo del paladar y que dé o que logre dar vueltas como tirauzón. Profe, ¿Sí? para que sea lengua acrobática, ¿tiene que poder hacer todo eso o que, por ejemplo, si toque la punta de su nariz ya es lengua acrobática? Y tendría que por lo menos 2 hacer, pero si toca la punta de la nariz, seguro va a tocar la punta del mentón. A lo mejor no puede llevar detrás del velo del paladar, pero porque nunca hizo y porque a lo mejor le da arcada, ¿me entendés? Porque de por sí son lenguas que producen arcadas porque son más grandes que el continente donde lo aloja, ¿entendés? Sí, gracias, profe. Bueno, después vamos a tener la otra variedad, que es todo lo opuesto, que sería la anquiloglosia o lengua atada, que se caracteriza por presentar la fijación total o parcial al piso de boca. La variedad total o completa es de rara observación. Suele acompañarse con otras malformaciones, particularmente de los miembros. La manifestación clínica es que el piso de boca y la lengua forman un solo bloque, o sea, es como que está unido. La variedad parcial puede ser lateral, que también es rara de observar. Y la variedad mediana, que es la que ustedes pueden observar en la imagen, es la más observada.
debido a la presencia del frenillo lingual corto, que fija la lengua al sector anterior del piso de boca en grados variables, permitiendo extenderse hacia la fibromucosa gingival, donde se inserta en forma de bandeleta de 4 a 6 milímetros de ancho. Las causas pueden ser frenillo lingual corto, bridas cicatrizales postraumática o que el músculo geniogloso sea corto. La incidencia es mayor en varones, es de carácter hereditario. Referente a la manifestación clínica, la consecuencia es la restricción de los movimientos. Se observa la alteración en la autoclisis, presentando dificultad para realizar los movimientos de barrido de los surcos vestibulares y distribuyendo de esta manera la limpieza fisiológica. Hay alteraciones en la fonación, alteración para la instalación de una prótesis, también para la aprehensión de alimentos, pudiendo producir diastemas entre los incisivos centrales e inferiores cuando la inserción es francamente gingival. Existen pruebas que debemos realizarle al paciente en la clínica para poder corroborar que estamos ante la presencia de un frenillo realmente corto. Primero le debemos pedir al paciente que protruya su lengua y observamos que la punta de la lengua queda escondida detrás de los incisivos inferiores o apoya apenas sobre el labio inferior. El aspecto que ofrece la punta de la lengua es de forma redondeada. Por el esfuerzo que debe realizar, tiende a marcarse la punta de la lengua, dando el aspecto de una pseudo-bifidez, que era lo que le decía anteriormente a la compañera. La tonicidad muscular da el aspecto del dorso de la lengua como el lomo de gato. Luego le pedimos una segunda prueba al paciente que trate de tocar el paladar con la punta de la lengua, estando la boca abierta. La maniobra le será imposible realizar. La lengua se dispone de tal manera que se puede observar el aspecto de V o de alas de pájaro, observándose el frenillo tirante e isquémico. El tratamiento es quirúrgico. En tercer lugar, vamos a ver las alteraciones de las papilas que están ubicadas en la cara dorsal. Acá vamos a encontrar a la lengua vellosa, a la lengua saburral, a la lengua escrotal, a la lengua geográfica y a la lengua romboidal media. Respecto a la lengua vellosa, la alteración es la hipertrofia de las papilas filiformes por hiperqueratinización. Puede ser desde mínima, apenas visible, hasta adoptar el aspecto de una cabellera. Algunos autores agregan a esta causa la falta de atracción o desprendimiento fisiológico de sus escamas. Con respecto a la causa, como el crecimiento es constante y continuo, la falta de desgaste favorece el aspecto. Es un proceso adquirido sin predilección por sexo ni edad. Las manifestaciones clínicas son de inicio brusco y de duración variable. Las papilas filiformes se alargan, suelen tener 2 o más veces su extensión normal, dando un aspecto comparativo con la cabellera o pelo mojado de perro, o también se la compara con el campo de trigo caído. Las papilas están aglutinadas por una saliva espesa y pueden separarse hasta su base, incluso hasta se las puede peinar. Su color es variable, desde negro, castaño, gris,
blanco a blanco amarillento. La lengua aparece como aumentada de tamaño. Es asintomática, produce halitosis y da la sensación de cuerpo extraño y genera náuseas. La etiopatogenia es variada. Puede ser como consecuencia de la administración de antibióticos y realización de quimioterapia. También puede ser debido a irritantes locales que pueden desencadenarla, como por ejemplo el tabaco, el alcohol, infusiones con yerba mate, mal estado de higiene bucal, colorantes, radiaciones. Además, modificaciones del pH, como la acidez o el uso desmedido de los colutorios alcalinos. Incluso también por la acción de microorganismos como por ejemplo la cándida. La hipovitaminosis también cuando hay deficiencia del ácido nicotínico y la vitamina A y C, así también como oxidantes. Dentro de las afecciones generales se mencionan a la diabetes, estados febriles, a la anemia y afecciones respiratorias. El tratamiento puede ser local o general. En el caso de necesitar tratamiento general, siempre en primer lugar se debe eliminar la causa y luego compensar las deficiencias vitamínicas. De ser local, se aplica queratolíticos como polvo de pancreatina. Se alcaliniza el medio bucal con colutorios de borato de sodio al 10% y se puede realizar topicaciones con azul de metileno al 1%. En la lengua saburral se produce el aumento de la capa de revestimiento normal de la lengua, que está constituida por una serie de elementos, por descamaciones epiteliales, leucocitos, mucus, restos de alimentos, gotas de grasa, cristales de colesterol, calcio, entre otros. Estas sustancias se ubican entre y sobre las papilas filiformes, que se van descamando continuamente por efecto de la masticación, salivación y movimientos de la lengua. Cuando esto no ocurre, las papilas no se desgastan, por lo que aumenta la capa de revestimiento lingual que termina por cubrir la superficie, incluso las papilas. Respecto a las manifestaciones clínicas, la zona más afectada es el centro y el sector posterior del dorso lingual, donde se encuentra revestida por una capa más o menos espesa de color amarillento o pardo. Se acompaña, por supuesto, de sabor amargo y produce halitosis. Para hacer referencia a la etiopatología, vamos a dividir en fisiológicas y patológicas. Dentro de las fisiológicas se encuentran la ausencia de la ingesta de alimentos, el no hablar, la alimentación líquida, el dormir, el hablar mucho, las emociones. Y dentro de las patológicas tenemos a la alimentación por sonda, a las enfermedades febriles, a pacientes respiradores bucales, a la seroctomía, también luego de intervenciones quirúrgicas o debido a obstrucción intestinal. El tratamiento consiste en eliminar la causa que la produce. Bueno, la lengua escrotal. A la lengua escrotal se la denomina también lengua plisada, lengua plegada o montañosa. Algunos la llaman fisurada, pero es porque secundariamente esta lengua que presenta surcos puede fisurarse si se lesiona. ¿Estamos? No es que ya aparece la lengua fisurada con fisura, no. Lo que nosotros vemos son surcos que al lesionarse
se pueden transformar en una lesión elemental secundaria que sería la fisura. Entonces, los sinónimos correctos serían lengua plisada, plegada, montañosa. La etiología es poco precisa, se cree que es congénita o malformativa. Llama la atención que en distintas estadísticas la incidencia aumenta con la edad, lo que significa que se va constituyendo y adquiriendo las características clásicas con el crecimiento. Existen 4 formas de presentación clínica y son las siguientes: el tipo foliáceo, el tipo transversal, el tipo longitudinal y el tipo cerebriforme. Estos 4 tipos se describen de acuerdo a la disposición que adquieren los surcos, que a su vez van a variar en cuanto a su número, dirección, longitud y profundidad. Comenzaré a describirle el tipo foliáceo, donde les voy a decir que los surcos por lo general nacen de un surco común. Los surcos se dirigen oblicuamente de atrás hacia adelante, sobrepasando los bordes de la lengua y adoptan una disposición como la nervadura de la hoja. Luego les voy a describir el tipo transversal fácilmente. Los surcos van a estar dispuestos perpendicular al eje central. El tipo longitudinal, los surcos van a estar dispuestos paralelo al eje central. Y el tipo cerebriforme van a presentar depresiones que van a seguir diversas direcciones irregulares. No va a haber un surco central, no siempre llegan a los bordes. Los surcos van a estar separando los lóbulos salientes o circunvoluciones, donde las papilas fungiformes se van a destacar netamente. Este tipo de lengua la escrotal es asintomática, pero en ocasiones puede doler y es cuando se inflaman o se infectan, y es ahí cuando los surcos se transforman en fisuras. Y el dolor es provocado, por supuesto, por la alimentación caliente, picante o muy dulce o ácida. El tratamiento solo se va a realizar si hay fisuras o grietas, pudiéndose aplicar corticoides en forma de hora base, antibióticos, solo si hay infección, o realizar toques con violeta de genciana al 1% y buches con agua oxigenada al 3%. Luego vamos a tener a la lengua geográfica, denominada también glositis efoliativa y marginal. Se le asigna sinónimos como descamación marginal y aberrante en áreas, además efoliaciones en áreas y también glositis migratoria. Referente a la etiopatología es discutida. Se dice que es inflamatoria, malformativa, debido a trastornos químicos, a factores emocionales, también puede ser por trastornos menstruales. El grupo etario que abarca está comprometido en niños entre 4 y 4 años y medio. Se da con mayor incidencia en mujeres sin predilección por la raza. Para hablar de las manifestaciones clínicas, comenzaré por la localización en orden de frecuencia, diciendo que es en el dorso lingual, en la parte lateral y la zona central. Le sigue en orden de frecuencia los bordes linguales y por último también puede presentarse en la cara ventral. El aspecto que presenta es de forma de círculos u óvulos. También se dice que puede ser forma de arcos, de contornos geográficos de 1 a 2 milímetros o más de ancho y que adoptan
disposiciones irregulares. Respecto a la sintomatología, es un proceso asintomático, pero puede haber una sensación de ardor en las zonas despapiladas ante la ingesta de alimentos picantes o ácidos. Algo fundamental de recordar es que con el transcurso de los días, el aspecto clínico es un mismo paciente, se puede modificar notoriamente. Las lesiones elementales que dan origen son, en el centro, una mancha eritematosa con hipotrofia de papilas filiformes en distintos grados, hasta tornarse invisible, llegando a la atrofia papilar, por lo que dicha mancha va disminuyendo gradualmente. En el borde, que es elevado, vamos a encontrar el leucoedema y escamas apenas visibles. Cuando el proceso va curando, se ve la reparación paulatina de las papilas filiformes, que desde la atrofia van aumentando de tamaño, por lo que se denomina hipotrofia, hasta normalizarse su morfología. Las papilas fungiformes se destacan con nitidez, pues no sufren modificación alguna. El tratamiento consiste en que la alimentación no sea irritante. Además, se debe dejar de fumar en caso que lo hiciere, también dejar de beber alcohol, dejar de consumir cualquier tipo de drogas. Y se recomienda tranquilizarle al paciente por la benignidad de la lesión. Luego vamos a tener a la lengua romboidal media. Este también tiene sinónimos que son glositis media losángica, denominada también glositis de Potrier o Brock-Potrier, glositis rómbica. Respecto a la etiopatogenia, es una lesión névica de aparición tardía. El grupo etario de predilección es en adultos y más frecuente sexo masculino. La localización es en la parte posterior del dorso lingual por delante de la B lingual, sobre la línea media y es casi simétrica. Dicha lesión tiene dos formas polares de manifestarse clínicamente. Una es la forma plana, cuyo aspecto es de mancha deprimida por falta de papilas, es asintomática y de consistencia normal, y color y extensión variable. La otra forma, vegetante, que se presenta con un aspecto mamelonado, distinto entre sí con respecto al diámetro y a la altura, siendo de superficie irregular, de contorno nítido, de color rosa pálido o rojizo. Debemos dar también aquí tranquilidad al paciente respecto al tratamiento, debido a que dicha lesión no necesita ningún tipo de tratamiento. En cuarto lugar, dijimos que teníamos a las alteraciones en la porción lateroposterior de la lengua, específicamente a la denominada papilitis foliada. La etiopatogenia de esta puede ser infecciones nasofaringias, infecciones amigdalinas, irritantes por prótesis, irritantes por obstrucciones desbordantes, irritantes por bordes dentarios agudos. La mayoría de los autores consideran que las papilas foliadas constituyen la prolongación hacia adelante de la amígdala lingual, es decir, que es un acúmulo linfoide sobre los bordes de la lengua. Las manifestaciones clínicas van a estar dadas por papilas foliadas, rojas y aumentadas de tamaño, elevadas y separadas por un surco. El paciente va a manifestar un ligero dolor y un gusto metálico. El aspecto puede ser variable desde un ligero relieve hasta dar lugar
a uno o dos o más formaciones de aspecto tumoral. El tratamiento consiste en primer lugar eliminar la causa que la provoca. Se puede realizar la aplicación local de corticoides en hora base y tener presente siempre de tranquilizarle al paciente respecto a la benignidad. Por último, en quinto lugar, vamos a mencionar a las alteraciones que se presentan en la cara ventral de la lengua, donde se encuentra la denominada lengua caviar o varices linguales. La incidencia de dicha lesión aumenta con la edad del paciente, presentándose en mayor medida en el sexo femenino. La etiopatogenia se cree que es producida por insuficiencia venosa. Las manifestaciones clínicas que se van a encontrar son las varicosidades y la fleboctasia. Se denominó lengua caviar por el aspecto particular que presenta, que está dado por las varices, por supuesto, que se manifiestan especialmente en la cara ventral de la lengua y sobre todo en el centro y bordes. Son frecuentes en personas que sufren de varices en los miembros inferiores. En ocasiones las varices son causa de glosodinia. La lengua caviar es una alteración de la vascularización de la lengua. Esta alteración se hace evidente a nivel de los vasos venosos. Los afectados son las venas raninas y en particular los pequeños ramos venosos que en ellos desembocan. Esta insuficiencia venosa se manifiesta clínicamente mediante la formación de varicosidades, que es la dilatación del vaso venoso trasluciéndose aún más a través de la mucosa, como elementos azulados de trayecto tortuoso. También en este tipo de lengua se puede dar la otra variante de la insuficiencia venosa, que es la fleboctasia. La fleboctasia clínicamente se manifiesta parecida al caviar. Es por eso que este tipo de lengua toma ese nombre mediante la manifestación de elementos generalmente redondeados de color rojo vinoso, resultante del éxtasis o encharque de la sangre. La fleboctasia es la que clínicamente simula el caviar. Son los huevos producto del desove del esturión, que es un pez que vive en los ríos de Europa y Asia. El tratamiento puede ser quirúrgico o medicamentoso. De ser medicamentoso, es el mismo que se utiliza para el tratamiento de las varices de los miembros inferiores. De ser quirúrgico, será solamente si hay glosodinia o hemorragias. Y hasta aquí llegamos. Muchas gracias por la atención. Chao, profe. Gracias. Chao, hasta pronto. Gracias, profe.